Bienvenidos al episodio 805 de Luchones Time. Ya la semana pasada rebasamos esa barrera de los 800 episodios. Hoy nos estamos encaminando a los primeros 900 episodios de Luchones Time y tengo el firme compromiso de llegar al episodio 1000 antes del 14 de noviembre. Si te preguntas por qué quiero llegar al episodio 1000 antes del 14 de noviembre, es porque es mi cumple y de esa manera lo quiero festejar. Hoy es lunes de hablar de la neurodiversidad. Hoy tenemos, como cada semana, invitada de lujo y un tema increíble, un tema espectacular, algo que seguramente nos va a dar una serie de herramientas, una serie de conocimientos y sobre todo mucha experiencia en relación a la condición del TDAH, que como ya sabes, aquí no nos enfocamos en decir las cosas negativas, los inconvenientes. Aquí estamos convencidos que esta es una condición que puede ayudarte a tener una gran vida, una vida excelente, porque aquí no nos andamos con babosadas, ya lo sabes. Aquí te traemos lo mejor para que tu vida sea increíble. Le cedo los micrófonos a la maestra Rox para que nos presente a nuestra invitada y yo simplemente tomaré notas y estaré atento. Rox, bienvenida, adelante. Hola Josué, buenas tardes a todos. Pues un gusto compartir esta tarde, esta charla con una gran compañera, amiga de hace muchos años, la maestra Miriam Bautista Altamirano. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ella tiene una formación de licenciada en Educación Especial por la Normal de Educación Especial del Estado de Oaxaca en el área de problemas de aprendizaje. También tiene una maestría en audición y lenguaje por la Universidad Mesoamericana Puebla y también una maestría en educación especial por la Universidad Expo de Chiapas. Además de múltiples diplomados, dentro de los que podemos identificar un diplomado en estrategias para mejorar el bienestar de la niñez en la educación básica con enfoque de derechos humanos, certificada en el de competencia, impartición de formación de cursos de capital humano de manera presencial y grupal, certificación de las competencias laborales, delegada en el Simposio Iberoamericano de Investigación en La Habana, Cuba, un curso de posgrado, la atención integral a las personas con necesidades educativas, también de La Habana, Cuba. Su experiencia profesional es múltiple, ha estado pues en varios niveles educativos, educación básica, también en los servicios de USAER, de CAM, y pues actualmente es maestra catedrática en el nivel superior de la Escuela Normal de Educación Especial, en donde ha cubierto varios escenarios como la subdirección académica de la misma escuela, tiene experiencia en asesoría, ha sido facilitadora también de diplomados y también pues ha apoyado en el diseño e implementación de diversos talleres, conferencista, asesora académica y pues también tiene una consultoría particular en atención a la diversidad. Pues bienvenida, maestra Miriam. De verdad, es un gusto para nosotros poder compartir esta tarde con usted. Y pues, ¿qué más con un tema que usted domina, ¿no? Es el lenguaje interno y el TDAH. Hablar del lenguaje en toda esta, en todo este caminar que hemos llevado de ir reconociendo ciertos aspectos y ciertas características de las personas que presentan algún trastorno del neurodesarrollo, y uno de estos elementos muy visibles es el lenguaje. ¿Sí? Que en todo momento hacemos uso de él. Yo quisiera empezar, si me lo permite, maestra Miriam, con que nos pueda usted platicar
sobre el lenguaje interno. ¿Qué es para usted o qué se podría considerar lenguaje interno? Gracias. Muy buenas tardes a todos, al público que pues nos hace el favor, ¿no?, de escuchar estos programas antes de iniciar con este tema tan interesante, como ya lo menciona la maestra Rox. Pues felicitarles por este gran proyecto que han emprendido. Es un gusto siempre saber que compañeras de mi generación, ¿no?, que apenas unos ayeres que salimos de la normal, están emprendiendo actividades de gran impacto social, que creo que es una de las labores del maestro, ¿no? Llegar precisamente a la mayor posibilidad de personas, no solo a nuestros alumnos. Y bueno, en coordinación con el Josué, pues bienvenido, ¿no?, a este tipo de proyectos. Gracias por tomarme en cuenta y pues bien, creo que con toda esta bienvenida me siento como en casa para iniciar este tema. Creo que, como ya lo mencionaba la maestra Rox, hablar siempre del lenguaje es toda una fascinación, y sobre todo porque implica distintas aristas de una sola situación que nosotros podemos reconocer. Podemos hablar de un lenguaje en sentido académico, en un sentido ya dirigido a padres, a docentes. Creo que siempre es muy importante que bajo la misma práctica que vamos teniendo podemos reconocer también estos usos del lenguaje. Mencionabas el lenguaje interno. Pues bien, creo que desde que el ser humano habitó este planeta ha sentido esa necesidad de comunicarse. Y bueno, a partir de todo esto, se ha desarrollado el lenguaje como un instrumento humano para poner el pensamiento, ya sea en palabras, ya sea en algo escrito. No nada más hablamos de este tipo de pensamiento y este lenguaje, también ha existido desde las pinturas rupestres este deseo de comunicarse. Entonces, uno de los precursores que ha sido del lenguaje más representativo, sobre todo en lo que es la educación, porque debemos de reconocer, como ya lo decía yo, que hay distintas aristas, así hay un sinfín de autores que pueden abordar el lenguaje. Sin embargo, para el oficio de nosotros, que es el ser maestro, pues uno de los más importantes es Vygotsky, ¿no? Y él, una de las grandes obras que logró publicar y a partir de toda una investigación, habla acerca del pensamiento y del lenguaje propiamente, ¿no?, la palabra. Entonces, cuando hablamos del lenguaje interno, nosotros nos estamos refiriendo desde esta teoría de Vygotsky, precisamente a todo lo que se da en el pensamiento, todas esas estructuras mentales que nosotros, con todo lo que ya tenemos predispuesto como seres humanos para ir aprendiendo, se va desarrollando como una herramienta, ¿no?, fundamental, que nos permite representar ideas, pero también la comprensión de todo lo que es un discurso. A partir de esto vamos a poder hacer estas interacciones sociales, como lo determina, ¿no?, Vygotsky, que precisamente el lenguaje es social. Entonces, cuando nos referimos al lenguaje interno, hacemos referencia a estas estructuras que se van a estar dando a partir de la interacción. Una de las principales fuentes para la creación del lenguaje precisamente es la interacción con el entorno. A partir de esas sensaciones que nosotros vamos percibiendo, es que vamos formando también algunas imágenes, ideas, ¿no? Y esto pues es un desarrollo constante y evolutivo, y lo podemos ver desde que son pequeños los niños, ¿no? Cuando ellos llegan a este mundo, es a partir de esa interacción que se va dando con su entorno donde van construyendo este tipo de estructuras mentales. Podemos hablar que en un primer momento se obtiene toda esta información a partir de lo que nosotros estamos interactuando, ya sea con objetos, que en un primer momento, o cuando son bebés, los pequeñitos, pues tienden a ser más llamativos, lo primero que le pueda llamar la atención. Entonces las sensopercepciones es lo que predomina.
conforme se vaya avanzando en todo este desarrollo que tiene el ser humano, el lenguaje interno se puede ver ya que es un componente muy importante para estos procesos de pensamiento. Es decir, que se van construyendo algunas situaciones como conceptuales. Y esto empieza precisamente a surgir a partir de los 3, 7 años. Antes de los 3 años podría decirse que el niño está ávido de conocer muchas cosas y está interiorizando todas ellas. Pero precisamente estas estructuras que dan origen al lenguaje interno ya se ven más sistematizadas y organizadas a partir de los 3, ¿no? De los 3 a los 7 años es donde empieza esta organización, esta categorización, que como ya lo mencionábamos, a partir de que interactúa con el entorno, él ya lo va procesando y pues aquí se da un momento muy importante, ¿no? Dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, que ya aparece el lenguaje verbal u oral, ¿no? Como lo conozcamos precisamente, y es aquí donde ya el individuo no solamente interactúa a partir de señalar o de algunos sonidos, sino ya tiene el poder de la palabra, ¿no? Y eso es lo que dedicó la gran obra a Vygotsky, a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se forma la palabra? En este lenguaje interno, nosotros debemos de reconocer que se van formando las estructuras en el pensamiento que le permiten recoger toda esta idea y una vez que se van formando estos conceptos, irlos ocupando para nombrar y para ir representando palabras, para ir interactuando. Entonces, este lenguaje interno inicia una espiral sin fin que pues a la fecha, ¿no? La edad que tengamos, siempre hay algo que se va aprendiendo, pero pasa algo específico, como ya también algunos otros autores del desarrollo cognitivo que nos explican cómo aprende el ser humano, ¿no? En este caso es Piaget, a través de estas etapas que él nos menciona, ya nos va también estableciendo que conforme el ser humano se desarrolla, aprende ya no a manejar conceptos concretos, como colores, como denominaciones, ¿no? Hablamos de, ya sé cómo se llaman las cosas, ¿no? Mesa, libro, silla, y así un sinfín de palabras que nosotros comúnmente le conocemos como vocabulario. Este desarrollo de estas estructuras mentales precisamente nos van a permitir que ya este tipo de conceptos que nosotros vamos haciendo van a ser abstractos en la medida que nosotros vamos desarrollando. Entonces, el lenguaje es realmente muy fascinante que nosotros lo veamos porque no nada más hablamos de la forma, en el sentido de cómo se estructura la palabra, cómo la voy a decir, ¿no? Que generalmente los compañeros que trabajan en el área del lenguaje a veces nos centramos mucho, ¿no? En la fonología. Sin embargo, el lenguaje es amplio, es extenso, no nada más es la forma. Es también que nosotros reconozcamos que la parte de la semántica es la que va a determinar mucho estas estructuras, ¿no? Entonces, en el lenguaje interno, precisamente lo que nos va a dar la pauta para reconocer cómo se está desarrollando este lenguaje interno, precisamente es eso, ¿no? Cómo el contenido de este discurso que da el niño, el joven, el adolescente, el adulto, ¿no? Hasta la fecha, nos permite que nosotros veamos en su totalidad cómo lo está utilizando, ¿no? Estamos hablando ya de la pragmática o de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos estos elementos se conjugan para que entonces el ser humano sea capaz de interactuar. Por eso Vygotsky, desde esta teoría, mencionaba que el lenguaje es una herramienta del pensamiento, claro, porque va a ir estructurando todas estas ideas, pero también es una herramienta para seguir aprendiendo. Nosotros que trabajamos en educación especial sabemos la importancia que se requiere precisamente de esto último, ¿no? Del lenguaje como una herramienta para seguir aprendiendo. Vivimos en un mundo pues que es totalmente escrito, entonces ya codificado, entonces si nuestros niños no han logrado un lenguaje oral,
bueno, cuando ya están en primaria o se les está dificultando, cuando ya viene una cuestión escrita, pues tienen todavía aún más desventajas, ¿no? Pero pues no todo está perdido, afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces hay distintas pautas que se pueden dar para la comunicación, pero es muy importante que este lenguaje interno se reconozca, que siempre va a ser algo gradual, en espiral, y que no es para nada limitante, muy por el contrario, podemos ir al paso que se está trabajando con nuestros alumnos, con nuestros niños, ir estimulando para que este lenguaje interno se vaya consolidando y le permita a su vez desarrollar el lenguaje verbal, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, algunas otras formas de comunicarse, no todas van a ser por ese medio, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí es parte de todo lo que nosotros podemos ir compartiendo para que los podamos retomar. Nosotros trabajamos, sí, claro, con nuestros niños, pero trabajamos con los papás, trabajamos con maestros, ¿no? Entonces, en la medida que todo esto podamos compartirlo con más personas, los beneficiados siempre van a ser nuestros alumnos, ¿no? No sé si por aquí es más o menos la pregunta o alguna otra situación que ustedes me quieran compartir para seguir ampliándola. Claro, sí. De hecho, sí, yo creo que nos has dado muchísima, perdón, te saludo, maestra Miriam. Yo ya estoy bien entrada, bien metida en el tema, que la verdad es que es bastante fascinante el conocer justamente cómo se da este proceso del lenguaje, ¿no? Muchas veces, tú lo comentaste hace un momento, que el lenguaje se da en espiral justamente, y también es esta intercambio que existe. Vygotsky lo dice mismo, ¿no? O sea, para que se pueda dar ese lenguaje interno tiene que haber una socialización primero, tiene que haber un lenguaje externo, pero también es esa otra parte, para que se dé ese lenguaje externo tiene que haber un lenguaje interno, porque tú es donde lo estás analizando. Entonces, muchas veces confundimos esa parte. Bueno, el lenguaje interno es lo que yo pienso, y aunque no hable yo, aunque no diga yo nada más, aunque no socialice, yo estoy pensando y pensando. O sea, sí, los pensamientos se generan, pero cuando se da esa socialización o ese lenguaje externo es cuando se enriquecen y cuando crece, ¿no? Y cuando nos autorregulamos. Entonces, aquí algo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Justamente, ¿qué aspectos de este lenguaje interno sirven o nos ayudan para que podamos autorregular tanto la conducta, tanto el pensamiento, y principalmente, ¿no?, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adultos que tienen TDAH? Sí, gracias, Fabi. Gusto saludarte también. Pues efectivamente, ¿no? Creo que para que se puedan llevar a cabo estos procesos de autorregulación y más, bueno, de forma general, tiene que ver con el aspecto, como ya bien lo mencionas, del lenguaje. El lenguaje no solamente es la expresión, es la comprensión. Y cuando hablamos del lenguaje interno, estamos hablando precisamente de esos procesos de comprensión. Y para que existan estos procesos de comprensión, debe de darse ese código semántico. Y el código semántico hace referencia a cómo vamos nosotros dándole ese significado a las palabras. Cómo se utiliza primeramente nada más para nombrar, tal vez, y poco a poco para establecer significados, inferencias y bueno, todo lo que involucra ya el lenguaje. Y aquí viene algo muy preciso, ¿no? Para nuestros alumnos que presentan un déficit de atención. Es algo también muy básico trabajar con ellos, porque precisamente puede estar presente ya sea la inatención o la impulsividad. Y me gustó mucho esto que acabas de decir, ¿no? Que el pensamiento se da y que este lenguaje interno se va a dar, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces con nuestros niños con TDAH, ¿no? Y los mismos docentes lo dicen. Pues es que sí sabe, pero no sé por qué no lo escribe, ¿no? Bueno, precisamente porque son esos procesos de salida en estos niños los que están afectados. Pero eso no implica
que no se esté llevando a cabo esos procesos del pensamiento o el lenguaje interno, ¿no? Es algo muy común que nos dicen los papás, ¿no? Pues es que mi hijo sí sabe, ¿no? No es esto, no es tonto, no, nadie está diciendo eso. Simplemente que al momento de ejecutar la acción, pues es donde se encuentra la dificultad, ¿no? Con los niños con TDAH. Entonces, esto es muy importante porque al hablar de una autorregulación también, ¿no? De lo que es este lenguaje interno, creo que la palabra clave muchas de las veces es este código semántico. ¿Qué tanto está entendiendo el niño en estas interacciones verbales? Y que muchas veces el docente, como está acostumbrado a trabajar de manera rápida con los niños, o nosotros como padres de familia, tenemos más de un hijo y pues nos vamos a ese ritmo. Aquí algo clave para que nosotros podamos también, sí, enseñar como modelo la autorregulación a nuestros alumnos con TDAH o yo como mamá de un alumno con TDAH es basarme en qué tanto está comprendiendo. Porque a veces solamente nos basamos en la expresión, ¿no? Y lo que dijo, y a veces esa impulsividad del niño con TDAH hace que diga por lo primero, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poquito más de paciencia para regresarnos un paso atrás. ¿Qué tanto se está comprendiendo de esta interacción comunicativa que tenemos? Y creo que aquí, bueno, ya hasta son pautas después, ¿no? Que a lo mejor vamos a abordar de qué podemos hacer. Porque si a un alumno se le dificulta escribir, tú sabes que para que acabe en una oración, bueno, en algunos casos de niños con TDAH, pues es un logro por todos, el ir y venir, y mire maestra, ¿no? Y tengo sed, voy a sacar punta, bueno, todo lo que La involucra. mosca, la mariposa. Sí, sí, sí. Ahí es realmente donde podemos darle múltiples opciones para cerciorarnos nosotros, papás o maestros, qué le está comprendiendo. No siempre la palabra escrita o la acción finalizada es lo que va a dar como lo único, como resultado final. Entonces, vuelvo, este código comunicativo y este código semántico debemos de cerciorarnos que el alumno está comprendiendo. Eso es muy importante, porque a partir de ello se va a iniciar la autorregulación también con ellos. A ver, sí, ya te escuché, quieres ir a sacar punta, quieres, ajá, antes de que vayamos a hacer eso, ¿no? Lo que utilicemos, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué te dije que era? ¿O qué entendiste por esto? ¿No? O sea, tratar de ir buscando como las opciones para que lo llevemos nuevamente al tema, pero para cerciorarnos que esté entendiendo. ¿Por qué? Desafortunadamente, todo lo que se enseña a partir de primaria ya son conceptos y a partir de tercero o cuarto año abstractos en su totalidad, que lo que nosotros hacemos, pues primero damos estos contenidos, pues que son conceptuales, ¿no? O sea, vamos a ver qué es el sujeto y qué es el predicado, ¿no? Y después tratamos de meter algunas actividades con conceptos procedimentales, a ver, con rojo con azul el otro, entonces llevamos ese caminito, pero debemos claro, con TDAH y con todos los niños, cerciorarnos que tengan en su bagaje de conceptos los necesarios para que haya esta comprensión. Y si no, pues aquí entra lo que nos dice Vygotsky, ¿no? Vamos a atender esos puentes, esas ayudas, para eso estamos los docentes. Y aquí creo que eso es muy importante realizarlo con estos niños con TDAH porque precisamente la prontitud de todo esto pareciera que podemos preguntarle algo y sí, sí, maestro, lo que sigue, mire, ya lo coloreé de rojo y azul, a ver qué sigue, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar también por esta situación de ya lo sabe porque él ya me contestó y efectivamente lo hizo bien, ¿no? Siempre, siempre cerciorarnos que efectivamente se está llevando a cabo esta comprensión. Y para que haya una comprensión de este código semántico debe de existir un bagaje y que, bueno, debe de ser acorde, claro, a la edad cronológica, en muchas otras situaciones, pero si no, para eso estamos los docentes, ¿no? Para decir, bueno, voy a ver tal tema y para que ese tema lo podamos dominar todos, este es el vocabulario básico, ¿no? Yo creo que es algo que hemos perdido en la escuela, ¿no?
voy a dejar antes un vocabulario para que lo vayan practicando, lo hacemos en oraciones, para que me asegure que cuando yo llegue a ese tema, el niño ya lo usó en diferentes oraciones, ya lo preguntó con mamá, ya lo trabajó con los compañeritos, y que cuando ya estemos en la comprensión y el dominio de este tema para un concepto mucho más abstracto, pues ya tengamos como una parte del camino, ¿no? Recorrido. Creo que eso es muy, muy importante también. Y esto nos va a permitir hacer estos procesos de autorregulación también con el niño. Uh-huh. Esta parte que acabas de comentar, maestra Miriam, que me parece muy importante, se ve muy en un camino muy fácil, ¿no? O sea, pues tiene que hacer esto y continuar con lo otro, pero todo lo que implica, desde la percepción del sujeto, ¿no? Desde la percepción de este vocabulario, ahora transformarlo a la memoria, porque hay que recordar la palabra y el uso que se le da, en qué contexto. Y una vez que ya tengo como esta parte en mi memoria, ahora planificar y regular la acción y el momento en el que voy a utilizarlo para finalmente llegar a la actividad voluntaria. Es un recorrido, bien hablabas al principio, ¿no? Son estos años, estas edades cruciales en donde nos va a permitir poder pasar de un momento al otro. ¿Cómo poder apoyar desde casa también, ¿no? A estos niños, a este proceso? Porque no solo es que logren esta parte de la actividad voluntaria, que es lo más esperado en ciertas edades, pero nos vamos a encontrar con algunos niños que pareciera lo que les encanta, sobre todo en el TDA, pues es esta parte de la oralidad y el lenguaje verbal. Y se la van a pasar, hable y hable y hable y hable. Entonces, ¿en qué momento alcanza esta regulación verbal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos apoyarlo precisamente para que se logre este elemento? Sí, creo que hay distintos formas, ¿no? De abordarlo, y uno de ellos es en casa, ¿no? Otra es algunas situaciones que pueden hacer los maestros, nosotros, maestros de educación especial. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita, ¿qué puedo hacer yo, mamá o papá, de un niño con TDAH y que efectivamente, como ya lo mencionas, la parte verbal se les da pero muy bien, ¿no? Entonces están hasta sobreestimulados algunas de las veces. Aquí lo más importante, si estamos hablando, por ejemplo, de cómo se dan estos patrones en casa, es muy común a veces encontrar que no tenemos como alguna situación nosotros como padre de autorregulación también nosotros, ¿no? Entonces, puede estar hablando la persona que está junto de mí, pero yo tengo algo muy importante que decir y la interrumpo, ¿no? No atendemos a los turnos, para empezar, no es algo muy importante el turno, a ver a quién le toca hablar, ¿no? ¿Quién va después? El tópico. Están todos a lo mejor en la mesa comiendo y de repente, y me acordé, ¿no? Se salen con un tema que nada tenía que ver con el que venía hablando la familia, ¿no? Entonces, parece nada, pero nosotros como adultos vamos a hacer este modelo que el niño va a seguir. Y yo les diría a los papás, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de que somos ese modelo para nuestros hijos? Porque muchas de las veces los limitamos a una conversación, ve a jugar con tus hermanos, con tus primos, y los sacamos de una conversación formal también que puede darse, ¿no? Con los adultos. Entonces, aquí es mucho, muy importante. Papá, mamá, tener claro que eres el modelo. Y a lo mejor cosas que son tan insignificantes las debes de retomar, como eso, el respeto de los turnos al hablar. Otra es el tópico de la conversación. Otra, señalar cuando ya acabamos un tema y podemos utilizar otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que nosotros podamos interactuar con el niño. Esa es una. Y la otra, para que esos procesos de autorregulación en el niño se vayan formando, lo tenemos que hacer consciente.
Es decir, cuando vamos a poner un ejemplo más fácil que pudiese darse, ¿no? Con la tarea. La batalla de todos los papás cuando les toca a los hijos hacer la tarea, ¿no? Porque para empezar ya no saben ni cuál fue la tarea, ni para cuándo la dejaron, ni de qué materia, menos en qué libreta, ¿no? Entonces, cuando estamos en estos procesos con nuestros hijos, parte de esta autorregulación es hacerlos responsables. Y responsables es desde, tú tienes que anotar esta tarea, tienes que cerciorarte que tienes estos materiales para realizar esta actividad que te están solicitando. Y ahora sí, a partir de esta actividad que vamos a realizar, tú dime, ¿qué te están dejando? Lo que mencionábamos hace rato de este código semántico, ¿no? O sea, la comprensión. ¿Estás entendiendo qué te están dejando? A ver, y ahí viene el apoyo de uno como padre, ¿no? A lo mejor tú le lees las indicaciones y que él trate de explicarlo con sus propias palabras, para que a partir de eso le regresas la pregunta también, ¿no? Bueno, ya que entendiste qué vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, y ese sí es el fuerte, ¿no? De los niños, porque hablan y hablan y hablan. Aquí, ¿cuál es una situación que nosotros podemos trabajar con los papás, que al menos nos funciona bastante bien con los niños con TDAH? Bueno, que yo sé que es el tema que dominan, pues son las agendas, precisamente, ¿no? Estas agendas, tanto para las tareas, pero también esta serie de pasos que se requieren llevar a cabo para las actividades, ¿no? Como lo que hemos trabajado en algún momento dado para el autismo, en el sentido de qué va primero, qué va después, ¿no? Para una tarea, la tarea, perdón, se va a descomponer en los distintos pasos. Y eso va a permitir la autorregulación. ¿Qué se puede estar sugiriendo? Es un ejemplo ¿no? De lo que es la tarea. Se lo mencionaba yo a los padres de familia de niños con TDAH, teníamos aparte de la agenda era donde se anotaba la tarea. Si el alumno no lograba concluirla, bueno, la concluíamos nosotros como docentes para que papá, mamá pudiera saber, ¿no? Cuál es la tarea. Pero asimismo trabajábamos un llavero. En este llavero no es otra cosa más que poner por partes qué es lo que le toca hacer la tarea. 1, limpiar la mesa donde vas a trabajar. O el espacio, hablemos del espacio. 2, ver que vengan todos los materiales que vas a ocupar, ¿no? Que estén ahí en disposición. Si que es una tarea de español, pues necesitas el lápiz, que si te pidieron un diccionario, que si un cuento. Ya checaste que tienes todos los materiales. 3, en el 3 poníamos porque es muy común. ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Quieres ir a tomar agua? ¿Quieres hacer, no? Lo que sea. Preguntar. Y ya otra fichita, por así decirlo, era, todo listo, vamos a empezar. Y entonces ahí es la intención, que ellos lean las instrucciones y que quien esté de monitor con el niño se cerciore que está comprendiendo esta actividad que va a hacer esta indicación, para que a partir de ello la va a realizar. Claro, no todo es así de fácil como lo platicamos. Sabemos que trabajar con TDAH es una aventura, ¿no? Pero es una forma de apoyarlos. Y cuando concluye esta tarea, ya que pasamos esta fichita, es reforzamiento positivo. Qué bueno que la acabaste, mira, hoy te llevaste 3 paradas a sacar punta y ayer 5, no sé, algo positivo, algo. Siempre reconocer lo que está haciendo. Y por último, tú revisa tu tarea, ¿cómo estás? ¿Conforme? ¿Qué te pareció? ¿No? Hay algunos que se regresan y quieren borrarle, ponerle. Válido, porque es parte también de esta autorregulación. Entonces, es algo que a nosotros nos funcionaba mucho, tanto la agenda donde se copiaba la tarea y como este llaverito que les decía yo que ya está por un análisis de tareas, se llama, ¿no? El proceso donde se va estructurando toda esta actividad en distintos momentos y tiene que ver con una imagen y una palabra representativa.
¿no? Sabemos nosotros que trabajamos en educación especial que esto empezó también desde los alumnos con sordoceguera, este tipo de agendas que eran táctiles, después pasaron a ser agendas visuales, y bueno, ahora todos nos podemos favorecer de esto, ¿no? Nuestros celulares, recordatorios y todos necesitamos este tipo de actividades. Entonces, con los papás puede ser una buena estrategia el que ellos puedan diseñar, claro, de la mano con los maestros de educación especial, este tipo de pequeño llaverito, le llamamos nosotros, y hasta lo ponemos así, no hay necesidad de indicarlo, con que lo pongan en un cartón y lo forren, bueno, todo va a depender de la creatividad, pero que lo tengan, ¿no? Y siempre como sugerencia que tengan dos. Sabemos qué pasa con nuestros niños con déficit de atención. ¿Dónde quedó el llavero? ¿Dónde quedó el llavero? ¿No? Entonces, es una manera de irlos haciendo responsables, pero sobre todo de ir autorregulando su propia conducta. Es algo muy válido y que a la vuelta de unos meses nos llevamos agradables sorpresas porque al menos ya no pierden el llavero, ya tratan de tener todo su material. Claro, sabemos que los procesos o los lapsos de atención pues implican algo más que dar instrucciones, ¿no? Pero bueno, para eso se está trabajando también otras cosas con el TDAH. Pero esta estrategia para los papás es algo que considero que pueden ellos trabajar de forma muy sencilla y que puede tener buenos resultados. El trabajo con los padres es bastante interesante, ¿no? Porque además tenemos que ayudar a que no pierdan de vista que justamente con nuestros alumnos que tienen TDAH, pues el proceso puede tener un desfase, ¿no? De entrada sabemos que la maduración en ellos es un poco más lenta, podemos hablar de 1 año e incluso de 2 o hasta 3 años en desfase. Y bueno, a veces queremos exigirles de la misma forma que un niño de la misma edad, pero que no tiene TDAH. Entonces, los padres que ya tienen hijos de otras edades suelen caer, ¿no? Como en esta situación o en este error, por llamarlo de una forma, que al final de cuentas, pues, no es un error siempre y cuando no lo conozcan. Cuando ya sabemos que esto sucede, pues entonces sí, ¿no? Se tiene que recalcar mucho en los padres, pero el hecho de que se den cuenta y reconozcan que justamente existe una inmadurez en nuestros alumnos y eso hace que llevemos, que nos lleve, perdón, a llevar estos procesos un poquito más lentos, más específicos y bueno, buscar la forma de que efectivamente sea algo, lo hagan consciente, ¿verdad? Que hagan consciente, porque al final de cuentas, el lenguaje es el que va a enlazar todas las demás funciones ejecutivas. O sea, si no hay un adecuado lenguaje interno, externo, una comprensión, una expresión adecuada, pues todo lo demás también va a tener dificultades, ¿no? Para poder, además de procesarlo, pues para poder ejecutarlo, ¿no? Para poder comprender instrucciones, para poder autorregularse y bueno, todo lo demás que ya sabemos que sucede. Incluso, bueno, a mí me ha tocado, ahorita que lo comentas en relación a las agendas, me ha tocado ver, ¿no? Que hay muchos alumnitos con TDAH que incluso están siendo confundidos con personas con autismo, que tienen algún tipo de algún rasgo de autismo, porque les cuesta muchísimo trabajo llevar ese proceso. Y entonces les tienen que llevar una agenda, análisis de tareas, algunos horarios bien estipulados, pero al final de cuentas es únicamente inmadurez en esta parte tanto del lenguaje interno como de la autorregulación. En este caso, maestra Miriam, sabemos que entre más recomendaciones o apoyos se le brinden a los padres de familia, pues podemos tener mejores resultados, pero también, ¿qué pueden hacer, no? A veces creemos que los padres de familia son los únicos responsables, pero nosotros desde las aulas o los maestros de educación básica, ¿qué es lo que pueden hacer? Hemos tenido algunas experiencias donde los maestros dicen, es que no tengo maestro de educación especial, no sé qué hacer con este alumno con TDAH. O la otra,
es que el que sabe qué hacer con él es el maestro de educación especial, yo ni me meto. Yo se lo mando y él sabe o está todo el día en el salón de USAER y yo no me meto con esa situación. Pero, ¿de qué forma el maestro de educación regular o de educación básica puede apoyar este proceso de mejorar justamente pues, toda la situación del alumno con TDAH? Sí, creo que es mucho la labor del docente, y hablemos docente ya sea de básica, educación básica o de educación especial, que también nos toca también, ¿no? Entender que la clave está en la planificación y en la organización de la clase. Creo que eso es fundamental. Y bueno, actualmente estamos trabajando en coordinación con todos. Si estamos en una USAER, por ejemplo, ¿no? Me voy a referir a una USAER, trabajamos con el colectivo docente. Y si no lo hacemos, lo debemos empezar a hacer. ¿Por qué? También es muy común. Hoy le tocó el alumno con TDAH a la maestra Fabi, pero el siguiente año no sabemos si le va a tocar a la maestra Fabi, le puede tocar a cualquier maestro. Y qué mejor que en estas actividades donde nos reunimos un colectivo docente de 12 maestros, si fuera el caso, ¿no? Que tienen 2 grupos de primero a sexto, se puedan ir compartiendo estas estrategias. Porque ahora reconocemos que estas estrategias no nada más le van a servir al niño de TDAH, le puede servir a cualquier alumno. Entonces, para que cuando el maestro en algún otro momento tenga un alumno o alguna dificultad, diga, había una estrategia, me acuerdo, ¿no? Por ahí, y la voy a poner en práctica, ¿no? Tal vez, yo creo que eso es algo muy importante, mirar que desde el centro, desde lo que es la escuela, podemos ir haciendo esos pequeños cambios, al menos de sensibilización, ¿no? Y ahora sí, cuando ya estamos nosotros con nuestro grupo, decía yo que la planificación y la organización de cómo realizamos todo nuestro trabajo tiene mucho que ver. Y me voy a referir, por ejemplo, a aspectos que había yo mencionado. Si yo voy a ver un tema que generalmente, ya les vuelvo a repetir, ¿no? Para cuarto, quinto, sexto, son conceptos abstractos. Pero si para ello requiero tener un vocabulario, no voy a dejar un vocabulario de un día para otro, ¿no? Me acordé que son 10 palabras las nuevas que voy a ver, ¿no? En ciencias naturales y las dejo y eso no es. Creo que aquí la clave es planificar. Y bueno, los maestros de primaria ahí nos llevan gran ventaja con la dosificación. Ellos son expertos en dosificar. Entonces, durante toda esta planificación y la dosificación que ellos hacen, pueden utilizar este tipo de estrategias. Puede ser no nada más un diccionario, puede ser a lo mejor un glosario ilustrado, puede ser a lo mejor, si fuera el caso, entrevistas, alguna otra estrategia que les permita a los niños ir haciendo estos puentes entre lo que ya sé y lo que voy a aprender, ¿no? Porque ahora sí, lo puedo hacer yo como docente, pero la intención es eso, que el niño aprenda a hacerlo para que en su futuro, cuando ya llegue a un nivel universitario, tenga esas herramientas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el docente dentro de esta planificación y organización retomen su metodología, que es como lo básico, que manejen un ambiente estructurado y predecible. Nuestros niños con TDAH de verdad requieren, ¿no? Por no decir exigen, un ambiente estructurado y predecible. Creo que el ser docente refleja mucho de la personalidad, ¿no? Yo cuando trabajaba, o ustedes cuando van y tocan la puerta de algún compañero docente, hay docentes que sale con su racimito de niños, ¿no? O sea, porque estás hablando con él y maestro, y mira, y fulanito, ¿no? Entonces, y vas y tocas la puerta a lo mejor de algún otro docente, y donde el maestro sale, puede estar contigo y decir, permítame, aquí tengo los papeles, regresa al escritorio, vuelve a salir, y tú volteas a ver la clase y los niños están en alguna actividad. Y esto obedece más que nada a que el ambiente que produce ahí el docente es estructurado.
es organizado. Y eso es algo muy importante y precisamente viene dentro de nuestra planificación, ¿no? A lo mejor, si sé que es una actividad que va a costar trabajo, voy a nombrar monitores. Si es una actividad que tengo un alumno que todavía no ha logrado la lectoescritura, bueno, voy a dar pautas distintas para el abordaje de este aprendizaje, ¿no? A lo mejor les voy a dejar que hagan un afiche y a lo mejor al niño que todavía no ha logrado consolidar la lectoescritura, le voy a dar cartulinas fluorescentes para que esas palabras clave que van a aparecer las copie, mientras otros hacen la estructura de lo que va a llevar ese afiche, la infografía. Hay niños más abusados para dibujar. O sea, yo, docente, reconozco las características de mi grupo. Con base en ello, voy a dar distintas pautas para que todos puedan participar. Porque si me baso solamente en lo que es escrito, o por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y tengo alumnos que no han consolidado esa lectoescritura, pues voy a tener 5 niños que a los 3 minutos ya me acabaron la actividad. Y voy a tener el resto de la clase que pasa hora y media, ya van a salir al recreo, ya van a salir de la clase y siguen con la misma actividad, ¿no? Entonces, la pauta y la clave para los docentes está en la planificación. Hacer este ambiente estructurado y predecible. Entonces, y la otra, algo que funciona mucho y para los niños con déficit de atención y que se ven beneficiados todos, son estos organizadores gráficos, ¿no? Ya hablaba yo que vamos a ver, no sé, en este ejemplo, ¿no? El sujeto, el predicado, el concepto del uno del otro, y voy a abordar un contenido procedimental hasta donde ellos lo van a ubicar. Yo, docente, previamente puedo preparar un organizador gráfico con palabras clave, a lo mejor con algún dibujo y la palabra clave, que de manera fácil y accesible el alumno que tenga alguna duda, con voltear a ver ahí, ya se acuerda. Sí, ya me acordé que me dijo el docente. Y bueno, eso es muy importante. Y a lo mejor aquí lo que tendríamos que checar para el trabajo con nuestros niños con TDAH es no saturar el espacio de tanta información visual, ¿no? Porque puede llegar a ser precisamente un distractor. Pero sí tener aquellos con los que vamos a estar trabajando en la semana tal vez de forma accesible. Otra, las instrucciones se pueden dar también a través de imágenes. Por eso le digo, no es trabajar con la diversidad, nos nutrimos de todo. Y podemos retomar algunos pictogramas, ¿no? Ahí está un niño, cuando se dice leer, es un niño que está con un libro abierto. Cuando es escribir, ahí está un niño sentado escribiendo. Entonces, podemos tener esas imágenes precisamente en el aula también, y desde lo metodológico el maestro puede iniciarse en esto. Van a ver que se va a ver beneficiado todo su grupo. Es momento de leer, ¿no? Yo saco ahí mi pictograma, a ver, ¿qué vamos a leer? ¿Qué tenemos que hacer? Como ese análisis de tareas, ¿no? Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Cuestionario, ¿no? Ya estamos en 5º grado. Y es pan de muchos días. Un cuestionario. Ajá, pero ¿qué va a hacer el alumno? El alumno va a leer y a lo mejor de leer va a subrayar. Y después de subrayar va a hacer, no sé, una síntesis y a lo mejor el cuestionario, o a lo mejor el cuestionario. Y eso es lo que se obvia muchas veces en los grupos. El docente solamente dice, vamos a hacer el cuestionario. Saca tu libro de historia en la página 35 y el tema es el zapatismo, ¿no? Entonces, para nuestros niños que les cuesta trabajo seguir el ritmo de la clase, requieren de estos apoyos. Y lo que veníamos diciendo, para que se dé esta autorregulación del lenguaje interno, el apoyo puede ser, cerciórate que comprendió. Y como yo docente me voy a cerciorar que está comprendiendo, le puedo apoyar con este tipo, ¿no?, de pictogramas, que de manera, la verdad esa es la ventaja del pictograma, que es algo muy accesible tanto de encontrar como de hacer. Y no, me encantan a mí los maestros de primaria porque tienen una facilidad, ellos no compran nada, ellos lo dibujan, ¿no? Y al momento. Entonces, pero pueden tener ahí su espacio donde se diga qué vamos a hacer, ¿no? Hasta ponerlo por materias, español y qué estoy haciendo, ¿no? Y a lo mejor al finalizar en el día,
Estamos estimulando el lenguaje. ¿Qué hicimos hoy? Acuérdense, en español, ¿quién me dice? Ah, yo, maestro, leímos, hicimos, escribimos, tal. No, a ver, ¿y qué hicimos en matemáticas? O sea, esta estructuración del pensamiento favorece al TDAH. Si hubiera un alumno con discapacidad intelectual, si hubiera un alumno con discapacidad visual que recibe toda esta información por vía auditiva, y bueno, o sea, volvemos, ¿no? Nos estamos favoreciendo. Entonces, esto que se puede hacer con el docente de grupo es fundamental. Y lo mismo que se le sugiere al padre de familia de tener estos llaveros, se pueden hacer llaveros también con el maestro de primaria, precisamente para favorecer esta autorregulación. Y a lo mejor ahí sí ya puede ser hasta por asignaturas, ¿no? O por el tipo de actividad, a través de cuando abordamos un contenido pues propiamente conceptual, procedimental, actitudinal, ¿no? Es algo que no debemos dejar de lado con nuestros niños con TDAH, trabajar mucho la motivación para el aprendizaje, porque pues sabemos, ¿no? Que están afectados porque ante lo primero que pasa, el nombre que sale a relucir siempre es de estos niños, ¿no? Inquietos. Entonces, estar favoreciendo esta parte emocional es muy importante, no dejarla de lado. Y entonces, eso es por ahí en lo metodológico. Y algo, las indicaciones, las instrucciones, nosotros que estamos en educación especial sabemos que se llama análisis de tarea, pero para los compañeros que son de primaria o de básica, pues no es otra cosa que esa gran instrucción se vaya haciendo en pequeños pasos. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando llegan los maestros de primaria, le dicen, buenos días, niños, por favor, sacan su cuaderno de español, lo ponen en mi escritorio, sacan su cuaderno de matemáticas, por mientras Juanito pasa a copiar la fecha y a ver, todos saquen su resaltador amarillo porque hoy vamos. ¿Cuántas indicaciones dieron? ¿Y cuántas logra seguir todo el grupo? Y ahí salen nuestros niños, ¿no? De TDAH que se quedan muy buenos días, maestra, ayer fui a ver a mi abuelito. Se perdió toda la indicación, ¿no? Entonces, es ahí. Estas grandes instrucciones que muchas veces damos los docentes, lo vamos a dividir en análisis de tarea. Y lo mismo también con los papás, ¿no? A lo mejor ahí es otra estrategia que primero vamos dando indicaciones sencillas y cada vez la vamos haciendo de 2, 3, hasta 4 acciones, ¿no? Muchas veces el simple hecho de que el niño vaya a traer algo a algún lugar de la casa, pues implica más de una acción. Entonces, es un trabajo conjunto. Y eso, el docente se debe de asegurar que ha recibido el niño estas indicaciones y las ha comprendido. Me quedé pensando porque, híjoles, yo creo que los docentes hacemos muchísimas cosas. Perdón, Rox. Adelante, Rox, ¿quieres comentar? Antes de que cierre. Y creo que definitivamente hay mucha información que de repente se realiza, pero sin tener la claridad de que estamos favoreciendo a todo el grupo. Y también hay muchas cosas que por costumbre, por enseñanza tradicional, se continúan haciendo cuando en la actualidad, pues ya sabemos que no es funcional para todo el grupo, pero ha sido esta parte de la enseñanza que tuvieron los propios maestros. Entonces, creo que es una, de verdad, que nos da para mucho, que todo está enlazado. Todo esto es un proceso y que todo nos va a permitir tener un producto, tener resultados favorables, siempre y cuando desde el primer momento se pueda brindar esta atención, esta intervención a nuestros alumnos que presentan esta condición y poder ayudarlos a favorecer durante todo su proceso escolar, pues, que esta situación no se vuelva tan compleja con ellos, sino al contrario, ¿no? Sea llevadera y el proceso también lo logren alcanzar. Muchas gracias, maestra Miriam, de verdad, por los grandes aportes y sobre todo por el brindarnos estrategias que pueden ayudar a los padres y a los maestros. No, al contrario, un gusto siempre compartir con colegas y
tan propositivas, creativas y con tanta estima que les tengo, tanto a la maestra Fabi como a la maestra Rox, y conociendo por acá a Josué también, ¿no? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Antes de que cerremos completamente lo que les estaba comentando en su momento, yo creo que como dijo bien Rox, todos los maestros de una otra forma hacemos mucho porque uno de los objetivos es justamente eso, que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Que alcancen los aprendizajes esperados o los objetivos que se planean dentro de su planeación, como ya comentaste hace un momento, su planificación. Pero es eso, tal vez nos hace falta un poco ordenar e identificar el objetivo de cada una de las actividades. De manera muy personal, yo tengo ahorita un grupo pequeño de bebés de educación inicial y entonces dije, bueno, para que yo pueda apoyarlos en ese proceso de desarrollo del lenguaje, porque son niños que no tienen lenguaje, vamos a trabajar con la agenda. Entonces, les integré una agenda visual extendida, les estoy integrando también, por ejemplo, la anécdota. No sé si ustedes recuerdan a la maestra Mari Carmen Espinosa Paz de los Monteros, que nuestra querida maestra de lenguaje, justamente, de comunicación y lenguaje. Entonces ella decía, es que entre más información recabemos de nuestros alumnos, ellos van a poder enlazar lo que estamos trabajando en la escuela con su vida diaria y por lo tanto va a ser más significativo. Entonces, yo trabajo con mis bebés el clima, la agenda, trabajo la fecha, la noticia, exacto, ¿no? Y que son, fíjense, son temas que vimos hace más de 20 años, pero que son completamente vigentes. Y No que no me llevan... Ay, perdón, digo 10, pero son completamente vigentes, ¿no? Y que eso no me lleva más de 10, 15 minutos trabajándolo con ellos perfectamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que pueden hacer muchos maestros? Al integrar justamente el calendario o la agenda, es trabajar en su lenguaje interno, ¿no? Porque empiezan a analizar todo lo que ya vivieron y cómo lo pueden utilizar para el futuro. O sea, ¿de qué les sirve y reconocer o recapitular lo que les pasó el día de ayer? Bueno, pues la experiencia que adquirieron a partir de esa situación que les pasó ayer, ¿no? ¿De qué les sirve saber que hoy está soleado, que hoy hace frío, por qué se tienen que poner suéter, por qué tienen que venir con ropa más holgada? Al final de cuentas, yo creo que aquí lo importante es saber para qué estamos desarrollando las estrategias. Para que, y como maestros tenemos muchísimo, hacemos mucho los maestros de reconocimiento para los maestros de educación básica, de educación primaria, preescolar, secundaria, porque hacemos muchísimo trabajo. Tal vez en algunos hace falta aterrizar para qué estoy haciendo esto y en qué va a beneficiar a mi alumno con TDAH. Y bueno, como bien dijo la maestra Rox, este es un tema, para nosotros, Josué sabe que para nosotros es apasionante, que a veces nos podemos llevar las horas platicando y él nada más escucha y aprende porque él dice que sí es. Y entonces ahí como que se va identificando con algunas cosas, pero pues como bien dijo Rox, muchísimas gracias, maestra Miriam, igual nosotros pues te estimamos muchísimo y yo creo que como muchos de nuestros invitados, no será la primera vez que estés aquí con nosotros para seguir hablando sobre este tema que nos encanta a todos nosotros. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Pues adelante, Josué. Muchísimas gracias, maestra Miriam. Todo esto que nos compartió hoy, además de ser útil en las aulas, además de ser útil en la comunicación con niños, nos es demasiado útil también a nosotros como adultos. Esta última parte donde nos mencionó, buenos días, saquen su libreta de tal cosa, traigan tal otra libreta y saquen, yo me quedé así como que, sí, hola, buenos días, soy Josué, ¿cómo están? Y muchas veces como adultos, con otros adultos, nos comunicamos de esa manera y nos perdemos. Me ha pasado a la hora de dar una instrucción a algún equipo de vendedores, algún equipo de supervisores, que yo en mi cabeza tengo claro lo que quiero y suelto así como metralleta todas las instrucciones que quiero que se ejecuten y yo tiendo a ser muy desesperado.
termino de darlas y quiero que al segundo las estén aplicando. Y luego me doy cuenta que no lo hicieron. Y antes me reenchilaba y decía, ¿cómo es posible? Si les acabo de decir y les pregunté si tenían dudas y todos dijeron que no, ¿por qué no lo están haciendo? Pero con todo lo que hemos ido hablando, con todo lo que me ha tocado a mí también estarme preparando, he entendido que para que las cosas queden claras, para que las instrucciones puedan ser realmente ejecutadas, no podemos solamente vaciarlas como nosotros las vemos. Es necesario que le demos un proceso, que es mucho de lo que nos estuvieron ustedes hablando hoy. Además de un proceso, una mecánica y asegurarnos del entendimiento de la otra persona. Va a ser necesario en algún momento que en lugar de que suelte yo 10 instrucciones, de una instrucción, me espere a que se ejecute, de una segunda instrucción, me espere a que se ejecute. Pero de pronto vemos personas muy desesperadas, ¿no? Yo por eso de pronto les digo, sí soy, porque me desespero así de, ya lo quiero. De pronto vemos personas muy desesperadas que en esa urgencia de que se haga ya, decimos todo y al final no se hace nada. Y entonces en lugar de que se reduzca el tiempo, se amplía. Y entonces podemos caer en enojo, en frustración, en ira, porque las cosas no están ocurriendo. Pero hoy acabamos de encontrar una serie de elementos que nos van a ayudar mucho a clarificar el cómo nos podemos comunicar, porque al final el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje a través de imágenes o pictogramas y en general todos los lenguajes que tenemos para comunicarnos nos van a servir. Y así como hay diferentes formas en las que aprendemos, también hay diferentes formas en las que podemos compartir esas instrucciones, ese mensaje, y que nos corresponde también a nosotros, cuando tratamos de adulto a adulto, así como de adulto con niños, identificar cuál es el medio más adecuado, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy, muy útil cuando puedo tocar las cosas, cuando puedo llegar y, a ver, préstame, quiero sentir, quiero esto. De pronto hay muchas cosas que veo y ni las pelo. Hay otras tantas cosas que de pronto escucho y no me cae el 20. Es hasta que ya lo toqué que entonces entendí. Y, por ejemplo, mi manera sencilla es usar números. Para mí todo lo quiero explicar en números y todo quiero que me lo expliquen en números porque esa es la manera en la que yo entiendo. Y en algún momento quise hacerlo así, todo con números y había gente que me decía, ¿ah? ¿Qué? Y yo, pero está bien claro, te estoy pidiendo que dibujes un arco en el ángulo superior derecho de este cuadrado. Y me decían, ¿perdón? ¿Dónde? ¿No? O de pronto, mira, saca el porcentaje de tal cosa, la multiplicas, la divides, la sumas, aplicas una regla de 3 y se acabó. Así como ahorita nos dijo con buenos días, saquen su libreta. Ya. De pronto la gente se queda así como que, ¿ah? Sí. Y eso nos llega a ocurrir a muchos, ¿no? Y en ese sentido de pronto no tener la empatía de poder ver cómo nos podemos comunicar, nos causa más problemas. Usar los lenguajes adecuados, usar los canales adecuados, los medios adecuados, no va a ser quizá algo muy sencillo, pero si queremos que nuestra comunicación mejore y que seamos entendidos de una manera más acorde a cómo estamos, va a ser necesario que nos esforcemos en comunicarnos por diferentes medios, con diferentes formas y sobre todo a no soltar de un jalón todo como si quisiéramos que a la primera nos cacharan, porque habemos muchos y yo me pongo entre ellos que tú me sueltas 10 instrucciones y te entendí la primera o a la mejor la última, pero las otras no sé dónde quedaron, te voy a decir, ah, ¿qué tenía yo que hacer? ¿Que dónde tenía yo que empezar? Y eso de pronto nos puede dificultar mucho nuestras labores.
Le agradezco muchísimo, Sí. maestra Miriam. Ojalá y en otra oportunidad pudiera profundizar un poco más acerca de estas formas y mecánicas que podemos tener para que el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos realmente dé a conocer el mensaje que estamos emitiendo, porque de lo que digo a lo que otro me entiende, de repente hay un Está. abismo de diferencia y no nos ocupamos de hacer que la otra persona nos entienda, porque al final eso es lo importante, ¿no? Que nos entienda lo que queremos transmitir. A veces pensamos que con que yo haya dicho las cosas ya van a ocurrir y a menos a mí No. me tocó darme cuenta muchas veces que no era así. Por muy claro que yo lo tuviera en la cabeza, en la otra persona no era así de claro. Entonces, eso nos ayudaría mucho a todos en este canal, en este podcast y también a todas las personas neurodiversas. Les Claro que sí. agradezco mucho. Díganos, por favor, cómo la encontramos en redes sociales. Estoy como Miri N. Miri. Facebook es Miri N. Doble E al final. Ok. Bueno, y a Fabi, nosotras nos puedes encontrar como @tdh Oaxaca. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, queremos romper todas las redes sociales con nuestro mensaje. Así es que cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran, nosotros se las podemos proporcionar. Ya saben, a padres, maestros, niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, todos los que consideren que requieren un apoyo respecto a su condición. Muchísimas gracias, Josué. Y síganos en TikTok, acabamos de subir video. Entonces, por ahí denos un corazón para seguir creciendo como comunidad. muchísimas gracias, Fabi. A mí me encuentran como Luchones Time en todas las redes sociales. Y así como dijo Fabi, síganos en TikTok, sigan el canal de YouTube, estamos creciendo. Ya me deja hacer YouTube videos en vivo, aunque no tenga seguidores por el total de videos que ya subí. O sea, nadie me pela, pero yo subo, subo, subo. Al final, dicen por ahí que la suerte te tiene que encontrar trabajando y entre más trabajas, más suerte tienes. Así que vamos a continuar. Ayúdanos a compartir este episodio para que haya más personas. Vamos a seguirle poniendo número a cuántas personas queremos llegar de entrada con esto. Ayúdanos a llegar a 1000 personas, a las primeras 1000. Estas 1000 se encargarán de repartirlo en otros lados. Ayúdanos a llegar a las primeras 1000 personas que escuchen la importancia del lenguaje y el TDAH y en general la importancia de sabernos comunicar de la manera apropiada. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela comunicándote bien. No dejes que el otro entienda lo que quiera o seguiremos jugando a teléfono descompuesto toda nuestra vida.